Jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien, que sus familias estén bien, que estén siguiendo las indicaciones para contener esta epidemia. Continuando con nuestra clase de Física 4, en esta ocasión vamos a ver ley de inducción de Faraday. Veamos. Imaginen una bobina, un enrollamiento de alambre que está conectada a las terminales a un medidor de corriente eléctrica. Tenemos por otro lado un imán. Sabemos que alrededor de un imán hay líneas de fuerza de campo magnético que están precisamente formando un campo magnético alrededor de este imán. Sabemos que salen del polo norte, van hacia el polo sur. Ahora, tomamos ese imán, precisamente Michael Faraday toma un imán y lo introduce a la bobina, y cada vez que lo introduce a la bobina va a observar que la aguja del medidor de corriente eléctrica deflexiona hacia un sentido. Cuando él saca el imán, observa que la aguja deflexiona hacia otro sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que el medidor de corriente eléctrica indique precisamente una corriente eléctrica, y que solamente esta corriente eléctrica aparece cuando el imán entra o sale. Él observa que si toma el imán y lo mueve dentro de la bobina, esta aguja del medidor de corriente va a ir más rápido y cada vez se va a acercar más a los extremos, indicando que la cantidad de corriente eléctrica que se genera es mayor. ¿Qué podemos concluir con esto? Que siempre que un conductor, es decir, las espiras de la bobina, cortan las líneas de fuerza de campo magnético, se va a inducir una corriente eléctrica en los extremos del conductor. Otra vez, siempre que yo meto el imán a la bobina, estas líneas de fuerza de campo magnético van a ser cortadas por la bobina. Pero si yo mantengo, y desde luego la aguja se va a observar que la aguja deflexiona hacia un sentido. Si yo mantengo el imán dentro de la bobina, pero lo dejo estático, vamos a observar que la aguja regresa a cero. Cuando lo saco otra vez, la aguja viene en sentido contrario. Y si estoy haciendo el movimiento continuamente, vamos a observar que la aguja del medidor de corriente va a estar deflexionando en uno y otro sentido. ¿Qué podemos concluir de esto? Que siempre que un conductor corta líneas de fuerza de campo magnético, se va a inducir una corriente en los extremos de esto. O dicho de otra forma, siempre que hay movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético, se inducirá una corriente eléctrica en los extremos del conductor. Esto hubiésemos tenido la oportunidad de observarlo en el laboratorio. Entonces, esto quiere decir que siempre que hay un flujo magnético, que está variando el flujo magnético, es decir, siempre al estar en movimiento, estas líneas de fuerza van a ser cortadas. Quiere decir que se va a generar una fuerza electromotriz. Ahora, esta sería la ecuación que explica precisamente este fenómeno físico. Recordemos que el flujo magnético se simboliza con una letra Φ, y siempre que es cortado por un alambre en la unidad de tiempo, es decir, si lo metemos más rápido, lo movemos a más velocidad, va a generar mayor cantidad de energía, de corriente eléctrica, y va a estar deflexionando la aguja del medidor de corriente a más velocidad. Ahora, si no es una sola espira, son varias, la fuerza electromotriz que se induce va a ser multiplicada por el número de vueltas que tenga la bobina o el solenoide, ¿vale? Entonces, este será el modelo matemático que define la ley de inducción de Faraday. Espero que hayan anotado el enunciado de la ley de Faraday. Lo que acabo de decir es la ley de inducción de Faraday. Siempre que hay un movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético,
se inducirá una corriente eléctrica en los extremos de esto. Anótenlo, ¿vale? Y esta sería la ecuación que define. Es decir, que si el corte de líneas de fuerza de campo magnético se da en menor tiempo, la cantidad o la fuerza electromotriz será mayor. Ahora, si el número de vueltas es mayor, desde luego entonces que la fuerza electromotriz inducida aumentará, ¿vale? Entonces vamos a tener que, donde E es fuerza electromotriz inducida y sus unidades serán volts. Y ya sabemos que phi es flujo magnético y sus unidades son Webers. Y ya sabemos que también que T minúscula pues es el tiempo en segundos y N número de vueltas de la bobina, ¿vale? Entonces esta será la ecuación de ley de inducción de Faraday. Otra forma de calcular la fuerza electromotriz inducida de un conductor que corta líneas de fuerza de campo magnético será esta otra. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual al tamaño o al campo magnético que un alambre recto esté cortando y por la velocidad con la que se está moviendo el conductor dentro del campo magnético. ¿Sale? Entonces tendremos dos ecuaciones que definen la ley de inducción de Faraday. Una en relación a un alambre recto que está moviéndose dentro de un campo magnético, y esto puede ser en una bobina que tiene un número de vueltas sobre el tiempo en el que tarda en atravesar el campo magnético. ¿Sale? Más adelante vamos a hacer unos problemas de este tema. Nos vemos la siguiente.